Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, ahorita vamos a ver el tema de enlace químico. Para poder ver este video ya debieron haber visto el video de propiedades periódicas y el de regla del octeto y por supuesto haberlo entendido. Entonces vamos a comenzar. Hay algo que se conocen como fuerzas químicas, que prácticamente estas fuerzas químicas las vamos a dividir en fuerzas intermoleculares y en fuerzas interatómicas. Nada más vamos a ver fuerzas de atracción, fuerzas de atracción intermoleculares y fuerzas de atracción interatómicas. Las fuerzas de atracción intermoleculares, nada más vamos a ver una, a profundidad lo vamos a ver más adelante, pero son los puentes de hidrógeno. Ahora, las fuerzas de atracción interatómicas son las que nos dan el enlace químico. Ahorita vamos a ver esta parte un poco más adelante, ahorita me voy a centrar en esto de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de agua, de donde está cayendo agua. Obviamente, si hacemos un acercamiento, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a observar moléculas de agua. Y lógicamente, para que yo pueda tener el agua así tal cual como la conocemos, deben de haber muchísimas moléculas de agua, para que se pueda formar así como la conocemos. Pero ¿cómo es que se logra, cómo es que interaccionan estas moléculas de agua? Pues lo hacen por los puentes de hidrógeno, que son estas líneas de puntos que están aquí. Entonces aquí dice enlaces por puentes de hidrógeno. Entonces los puentes de hidrógeno son una fuerza de atracción intermolecular. Por intermolecular entendemos que está entre moléculas. Aquí hay una molécula, puente de hidrógeno, otra molécula. Puente de hidrógeno, otra molécula. Y obviamente son de atracción porque las moléculas se están atrayendo, no se están repeliendo. En el examen no les ponen una imagen tan bien elaborada como esta, sino que es algo más sencillo, por ejemplo como la que se encuentra aquí abajo. Entonces aquí el oxígeno es esta bolita roja y los hidrógenos son estas bolitas grises. Entonces vamos a ponerle nombre a esto. ¿Cuál creen de estas dos líneas que me está indicando la fuerza de atracción intermolecular? Recuerden que intermolecular es la que está entre moléculas. Entonces aquí tengo una molécula de agua y aquí hay otra molécula de agua. Entonces estas líneas discontinuas son las fuerzas de atracción intermoleculares, porque está entre moléculas, entre dos moléculas de agua. Ahora esta línea continua, que está entre un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, pues son las fuerzas de atracción interatómicas, porque está entre dos átomos. Entonces esta diferencia la deben de tener muy clara. Fuerza de atracción intermolecular entre dos moléculas. Fuerza de atracción interatómica entre dos átomos. Justamente estas fuerzas de atracción interatómicas son las que nos dan el enlace químico. Entonces el enlace químico lo vamos a dividir en el enlace iónico, en el enlace covalente y en el metálico. Dentro del enlace covalente está el polar, el no polar y el coordinado. Ahora dice, cuando dos átomos se encuentran lo suficientemente cerca, se establece una fuerza de atracción entre los átomos. Acuérdense que esta fuerza de atracción la denominamos o la llamamos enlace químico, la que permite mantener unido a estos átomos. Dice, tal unión es posible porque los electrones más externos de los átomos, conocidos como electrones de valencia, se reordenan para alcanzar mayor estabilidad. Acuérdense que el objetivo de cualquier otro elemento que no sea un gas noble es justamente parecerse a esos gases nobles. ¿Cómo lo consiguen? Pues teniendo 8 electrones de valencia. Espero que se acuerden. Y entonces, ¿de dónde van a obtener los electrones que les faltan? Pues obviamente lo van a obtener de otro átomo. Puede ser que compartan electrones con otro átomo, o les quiten sus electrones a los otros átomos, o ese elemento que quiere ser estable cede sus electrones. Entonces dice, el reordenamiento de los electrones de valencia en los átomos se realiza por algunos de los siguientes mecanismos. Puede ser que cedan, reciban o compartan sus electrones para conseguir la estructura de un gas noble y poder ser estables.
Vamos a recordar un concepto que es el de electronegatividad. Esto lo vimos en propiedades periódicas, pero es muy importante que lo entiendan para poder entender el enlace químico. Acuérdense que la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones de otro átomo hacia sí mismo, pero la condición es que esté formando un enlace químico. Espero que lo recuerden. Y es muy importante porque esta, por así decirlo, propiedad, que como tal no es una propiedad periódica, pero la electronegatividad nos permite determinar la polaridad del enlace. O sea, prácticamente dependiendo de este valor vamos a poder clasificarlo como enlace iónico o covalente. Dice, los elementos más electronegativos son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Esto no lo pueden olvidar. Aquí, por ejemplo, tenemos esta tabla. Acuérdense que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, como lo vemos aquí. Quiere decir que los elementos metálicos, que son los que están a la izquierda, son los que tienen valores de electronegatividad bajos, y los elementos que están hasta la derecha, que son los no metales, tienen valores de electronegatividad altos. Y aquí lo podemos ver, por ejemplo, el calcio tiene un valor de 1, el rubidio de 0.8, pero observen, por ejemplo, el de oxígeno 3.5, el de flúor es de 4, entonces sí hay una gran diferencia. Entonces acuérdense que va aumentando de izquierda a derecha. Y la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo. Por ejemplo aquí, litio 1, pero por ejemplo rubidio 0.8 o francio 0.7, entonces de arriba hacia abajo va disminuyendo. Estos valores ahorita los vamos a usar más adelante. Entonces vamos a empezar con el enlace iónico. Al enlace iónico lo vamos a definir como una transferencia de electrones. Entonces dice, es una transferencia de electrones de un átomo metálico a uno no metálico. Acuérdense que los elementos metálicos son los que pierden electrones y los elementos no metálicos son los que ganan electrones. Dice, de esta forma, o sea, perdiendo o ganando, se logra la estructura electrónica de un gas noble. Entonces, deben de recordar esto, enlace iónico es metal más no metal. Si el metal pierde electrones, acuérdense que forma un catión. Si el no metal gana electrones, acuérdense que forma un anión. Entonces el enlace iónico va a ser la interacción entre un catión y un anión. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos al sodio. Este es un elemento neutro. Protón es igual a electrón. Acuérdense que el sodio tiene un número atómico de 11. Quiere decir que Z es 11, por lo tanto tiene 11 protones aquí en el núcleo. Pero como es neutro, ¿cuántos electrones debería de tener aquí en sus órbitas? Pues debe de tener también 11 electrones. Y si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el de aquí 11. Entonces 11 protones, 11 electrones, es eléctricamente neutro. Ahora el cloro tiene un número atómico de 17. Quiere decir que tiene 17 protones aquí en su núcleo y también tiene 17 bolitas verdes, o sea 17 electrones. Ahora acuérdense de algo muy importante. Acuérdense que la familia, siempre y cuando hablemos de la familia A, nos indica los electrones de valencia. Por ejemplo, el sodio está en la familia 1, entonces tiene un electrón de valencia y es lo que observamos aquí, es su único electrón de valencia. El cloro está en la familia 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia y es lo que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, acuérdense que los elementos metálicos son los que pierden electrones. Quiere decir que aquí el sodio va a perder su electrón de valencia y se lo va a donar a quién, o a ceder al elemento no metálico, que es el cloro. Acuérdense que los no metales ganan electrones. Entonces, si ocurre eso, el sodio perdió su electrón de valencia, como lo vemos ya no tiene aquí ese electrón, pero en cambio tiene 8 electrones de valencia ahora. Entonces este sodio ya es la estructura de un gas noble, ¿no? Se parece. Obviamente tiene una carga positiva porque perdió una carga negativa, perdió esa neutralidad.
El cloro, que es el elemento no metálico y ganó el electrón, ya no tiene 7 electrones de valencia, ahora tiene 8 electrones de valencia. Obviamente obtuvo una carga negativa porque ganó un electrón más, entonces igual pierde esa neutralidad. ¿Sí lo ven todos? Entonces aquí hay una forma más simplificada de verla con las estructuras de Lewis de estos elementos. Prácticamente las estructuras de Lewis, que es la representación con puntos, estos puntos nos indican los electrones de valencia. El sodio, como es de la familia 1, pues tiene un electrón de valencia. El cloro es de la familia 7, tiene 7 electrones de valencia, que lo representamos con estos puntos. Acuérdense que el sodio es el metal, es el que pierde el electrón y se lo transfiere al elemento no metálico, que es el que gana el electrón. Entonces aquí el sodio ya perdió su único electrón de valencia, se queda con carga positiva, y el cloro ganó ese electrón de valencia y ahora tiene 8 electrones y tiene carga negativa. Entonces observen que un enlace iónico es una transferencia del metal al no metal. Entonces prácticamente este enlace se da por una interacción electrostática entre un catión y un anión. Algo muy importante de este enlace es que forma compuestos iónicos, como por ejemplo las sales, por ejemplo la sal de mesa. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. ¿Qué características tienen los enlaces iónicos? En primera, son arreglos de átomos ordenados de forma tridimensional. Quiere decir que los compuestos iónicos son redes cristalinas iónicas. Por ejemplo, aquí tenemos un salero, es la sal de mesa, y observen que acercamos como que, más bien ampliamos a un cristalito de la sal. Los podemos, o más bien se observan de esta manera. A esto nos referimos con redes cristalinas iónicas. Un poco más acercado a la realidad es así. Los átomos verdes son el no metal y los átomos moraditos son los metales. Entonces, los enlaces iónicos conducen la corriente eléctrica, pero siempre y cuando estén fundidos o estén disueltos. En estado sólido no pueden conducir la corriente eléctrica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro granito de sal sólida, o sea, es la sal de mesa tal cual. Observen que los morados son los átomos de sodio y los verdes son los átomos de cloro. Ahora, imagínense que esto lo vertimos o lo echamos en un vaso que tiene agua. Si observan, aquí está el sólido, pero ya se empieza a disolver. Empezamos a separar esas cargas. Entonces, observen aquí que cuando la sal está en estado sólido, el foco está apagado, quiere decir que no conduce la corriente eléctrica. Pero ya que está disuelto en el agua, ya puede conducir la corriente eléctrica. O si está fundido, también podría conducir la corriente eléctrica. Ahora, las sustancias iónicas como la sal son sustancias duras. Quiere decir que presentan resistencia para ser comprimidas, deformadas o rayadas. Por ejemplo, imagínense que entre sus dedos tienen un granito de sal de mar, que son un poco más grandes los granos, y tratan de apretarlo. No van a poder y la van a sentir duro, justamente porque son sustancias duras. Pero también las sustancias iónicas son sustancias quebradizas. ¿Qué quiere decir? Que si les aplicamos la fuerza suficiente, las podemos fragmentar. Imagínense que tienen la sal de mar en un molcajete y le pegan con la piedra. Lógicamente lo que van a lograr es romperla en pedazos más pequeños. Entonces, ¿por qué sucede esto? En esta imagen tenemos a un trozo de sal. Entonces imagínense, le van a pegar con un martillo. Recuerden que la sal es una sustancia iónica y los compuestos iónicos son arreglos tridimensionales como los vemos aquí. Lo vimos en la diapositiva pasada. Recuerden que un enlace iónico es entre un metal y no metal. No metal y metal, catión, anión. Esto lógicamente se mantiene unido por una fuerza de atracción electrostática. Acuérdense que signos contrarios se atraen. Pero ¿qué pasa si yo le pego con la fuerza suficiente? Lo que voy a hacer es que a estas cargas las voy a mover de su lugar y ahora me van a quedar cargas iguales. Por ejemplo, positivo con positivo y negativo con negativo. Recuerden de sus clases de física. Signos contrarios se atraen, signos iguales se repelen.
Entonces a esta sal que está aquí la logramos romper porque al momento de pegarle movimos a las cargas y quedaron cargas de signos iguales y eso me creó una repulsión, o sea, se rompió. Esa es la razón por la cual son sustancias quebradizas. También las sustancias con enlace iónico tienen punto de fusión y punto de ebullición elevado. Por ejemplo, en esta tabla lo podemos observar. Veamos el de la sal de mesa. MP es punto de fusión y BP es punto de ebullición. Observen que si ustedes tienen la sal de mesa sólida, pero la quieren fundir, o sea, pasarla al estado líquido, necesitan calentarla aproximadamente a 800 grados. Y si quieren evaporar la sal de mesa, necesitan calentarla aproximadamente a 1400 grados. Obviamente esta es una temperatura muy alta, la cual no podemos conseguir en casa. Entonces, si se podrán dar cuenta, estas interacciones son muy fuertes. A todo esto se deben estas características. Ahora vamos a ver al enlace covalente. Dice, los átomos de dos no metales comparten electrones. Entonces, cuando escuchen enlace covalente, van a pensar en dos no metales que están compartiendo electrones. De esta forma, logran la estructura electrónica de un gas noble. Cada uno de estos átomos aporta un electrón al enlace. Así ambos átomos completan su octeto. Los enlaces covalentes forman compuestos moleculares, a diferencia del enlace iónico que forma compuestos iónicos. Ahora, ¿qué características tienen estos compuestos? Tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Acuérdense que el enlace iónico formaba compuestos con puntos de fusión y ebullición muy elevados. Aquí son puntos de fusión y ebullición bajos. Son relativamente blandos. Recuerden que los del enlace iónico son duros, presentan resistencia para ser comprimidos. Los compuestos con enlace covalente son malos conductores de calor y de electricidad. Y recuerden que los compuestos de enlace iónico, al ser disueltos o fundidos, eran muy buenos conductores de electricidad. Los compuestos de enlace covalente son estables y de escasa reactividad. Bueno, esto lo vemos un poco más adelante. Ahora vamos a iniciar por el enlace covalente polar. Si es covalente, recuerden que hablamos de compartir electrones. Entonces, va a ser la unión entre un no metal con otro no metal, pero para que sea un covalente polar, estos no metales deben de ser átomos diferentes. ¿A qué me refiero con que sean átomos diferentes? Se deben de combinar átomos con distinto valor de electronegatividad. Acuérdense que la electronegatividad tiene un valor numérico. Para que yo pueda tener un covalente polar, la interacción debe de ser entre dos no metales, pero con diferente valor de electronegatividad. Dice, los electrones compartidos se distribuyen más próximos al elemento con mayor electronegatividad. Esto es muy importante. Entonces, para que entiendan este cachito, vamos a ver unas imágenes. Por ejemplo, aquí vamos a unir al hidrógeno y al cloro, que son dos no metales diferentes, ¿no? Son átomos diferentes. ¿Por qué tienen que ser átomos diferentes? Porque el cloro tiene un valor de electronegatividad distinto al hidrógeno. Entonces, al momento de compartir los electrones, como el cloro es más electronegativo, el cloro es el que va a atraer a estos electrones. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Si el cloro atrae a la carga negativa, pues parcialmente se hará negativo el cloro. Como el hidrógeno está perdiendo a esta carga negativa, porque estos electrones están del lado del elemento más electronegativo, el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva. Por eso es muy importante que sean átomos con distinta electronegatividad. ¿Por qué? Porque los electrones compartidos se distribuyen más próximos al elemento con mayor electronegatividad. En este caso es el cloro. Aquí tenemos otra imagen. Por ejemplo, acuérdense que entre estos dos elementos el más electronegativo es el cloro. El cloro es el que va a atraer a los electrones de ese enlace.
Y de una forma visual, a estos dos electrones, si observan, están más del lado del cloro. Por eso es que se hace el polo negativo de este lado, y el hidrógeno, como está perdiendo un poco a estos electrones, tiene el polo positivo. Ajá. Por eso es un covalente polar, se forman estos polos. En esta imagen podemos observar que el tono rojo es en donde se encuentra la carga negativa, que es en el cloro, y el tono azul es en donde está la carga positiva, que es en el hidrógeno. Ajá. Como lo vemos aquí. Aquí tenemos a una molécula muy especial, que es la molécula de agua. Acuérdense que la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cuál de estos dos elementos es más electronegativo? Pues el más electronegativo es el oxígeno. Quiere decir que cuando el oxígeno está formando un enlace químico, atrae a los electrones de ese enlace, y por lo tanto se queda con la carga negativa. Y es lo que observamos aquí. De este enlace, los electrones se encuentran más próximos al oxígeno. Ajá. Por eso es que el oxígeno tiene una carga parcial negativa y los hidrógenos tienen una carga parcial positiva. Ajá. Por eso el agua es una molécula polar, y eso deben de tenerlo muy claro. Ajá. El agua es una molécula polar. Polo negativo en el oxígeno, polo positivo en los hidrógenos. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. Ajá. Y los electrones están más de ese lado. El siguiente enlace es el enlace covalente no polar. Entonces, si es covalente, hablamos de compartir electrones. Y recuerden que esta compartición va a ser entre dos no metales, pero ahora deben de ser átomos iguales o muy cercanos entre ellos. Si son por ser átomos iguales, nos referimos a que se combinan átomos que tienen la misma electronegatividad. Entonces, como el valor de electronegatividad es el mismo, ningún átomo jala más, ningún átomo jala menos. Entonces, los electrones compartidos pertenecen por igual a ambos átomos. Ajá. No están ni más tiempo de un lado ni menos tiempo de otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos dos no metales iguales, hidrógeno y hidrógeno, y van a formar su enlace químico. Se están compartiendo los electrones. Aquí tenemos al enlace. Acuérdense que este es el covalente polar. El cloro, al ser más electronegativo, tenía la carga negativa y los electrones estaban más de ese lado, si lo recuerdan. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos a estos dos hidrógenos. Como tienen la misma electronegatividad, ninguno jala más, ninguno jala menos a los electrones, y este par de electrones está, por así decirlo, a la mitad entre ambos. Ajá. Por eso es que no se genera ningún polo. Acuérdense que aquí se generaba un polo negativo porque los electrones estaban más de este lado. Un polo positivo porque perdía a los electrones. En este caso no ocurre eso porque tienen la misma capacidad de jalar a los electrones. Por eso es covalente no polar. Ajá, no se forman polos. Por último tenemos al enlace metálico. Un enlace metálico lo vamos a definir como la atracción entre iones de átomos metálicos. Acuérdense que los metales forman cationes. Entonces es una atracción entre cationes. Ajá, y electrones libres. Dice, todos los átomos de un metal contribuyen con sus electrones de valencia para formar un mar de electrones con los iones metálicos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, a esto se le conoce como mar de electrones. Por ejemplo, aquí tenemos a un trozo de sodio metálico. Si nos acercamos a sus átomos se ven de esta manera. Ajá. Cada bolita es un átomo de sodio. Pero observen que este átomo de sodio, el que está aquí, dice sodio positivo, o sea, es un catión, es el catión sodio. Para que yo formara este catión, el sodio tuvo que haber perdido electrones. Perdió un electrón porque es su único electrón de valencia, está en la familia 1. En esta imagen observen que tienen como una capa azul. Esta capa azul son los electrones de valencia de cada uno de estos átomos de sodio que lo perdieron. Entonces estos átomos de sodio, estos cationes sodio, se mantienen prácticamente unidos, por así decirlo, porque sus electrones están entre todos ellos. Ajá. No se forma un enlace directo entre átomos, sino que los electrones se están moviendo entre todos los átomos.
por eso se conoce como modelo del mar de electrones. Dice, todos los átomos en la muestra comparten los electrones y la pieza se mantiene unida por la atracción mutua de los cationes metálicos por los electrones de valencia móviles. Entonces recuerden que cada una de estas bolitas tiene carga positiva. Entonces ustedes dirán, positivo con positivo se debe de repeler. En este caso no ocurre eso porque están rodeados por cargas negativas, por eso es que se mantienen unidos. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos a los iones cobre y los puntitos negros son sus electrones que están libres en ese mar de electrones. Entonces este trozo de metal se mantiene unido por este mar de electrones que está aquí. Ajá. Ahora, ¿qué propiedades tienen los metales? Tienen puntos de fusión y de ebullición elevados. Aquí vemos una tabla con algunos metales, por ejemplo el litio tiene un punto de fusión de 180 grados Celsius y un punto de ebullición de 1300 grados. Ajá. Entonces es muy alto. Observen el uranio. El uranio, para que lo puedan fundir necesitan calentarlo arriba de 1000 grados Celsius y para que puedan evaporar al uranio necesitan llegar cerca de 4000 grados. Eso ya no lo podemos hacer. Ajá. Entonces son puntos de fusión y ebullición elevados. Los metales tienen conductividad eléctrica. Dice, los metales son buenos conductores de electricidad tanto en estado sólido como líquido, debido a sus electrones móviles. Acuérdense que los cationes están rodeados por un mar de electrones. También tienen conductividad térmica. Los electrones móviles de ese mar también hacen que los metales sean buenos conductores de calor, debido a que estos electrones móviles en el metal dispersan el calor, porque se están moviendo entre todos los átomos. Los metales pueden ser maleables, quiere decir que podemos formar láminas delgadas, y también son dúctiles, quiere decir que podemos obtener alambres o hilos de ellos. Aquí observamos esta imagen. Observen que si nosotros golpeamos con un martillo un trozo de metal, no se rompe como la sal en el enlace iónico, nada más se deforma. ¿Por qué? Porque prácticamente los cationes metálicos se deslizan entre estos electrones. Dice, cuando un martillo deforma una pieza de metal, los iones metálicos no se repelen entre sí, como ocurría con el iónico. Acuérdense que cuando llegaba positivo con positivo se rompía. En este caso, positivo con positivo no se va a romper. ¿Por qué? Porque se deslizan entre sí a través del mar de electrones, como si tuvieran algo entre ellos, que eso los desliza, como si tuviera un aceitito, por así decirlo. Aquí tenemos un ejemplo de que los metales pueden formar hilos o alambres, la propiedad de que sean dúctiles. Es un cable eléctrico de hilos finos de cobre. Bueno chicos, aquí termina este tema, sí estuvo un poquito largo. Repasen mucho y si tienen dudas ya saben que pueden escribirme.